Muy buenos días, jóvenes. Como amanecen, me llamo Inicio. Otro tema que se llama portafolio de servicios institucionales. Bien. Vamos a decir qué es, primero entender qué es. Vamos a ir grabando la imagen. ¿Qué es un portafolio de servicios institucionales? El portafolio de servicios, por su parte, es la acción y efecto de servir. En el ámbito de la economía, el concepto está vinculado al conjunto de las actividades que realiza una empresa para responder a las necesidades de los clientes. En este sentido, puede decirse que los servicios son bienes no materiales. Por lo tanto, un portafolio de servicios es un documento, una presentación donde una IPS, que significa institución prestadora de servicios, detalla las características de su oferta de servicios de salud. Este tiempo de portafolio puede dirigirse a la EPS, que es la entidad o empresa prestadora de servicios de salud. Entonces, usuarios, posibles socios comerciales, proveedores, etc. El portafolio de servicios puede materializarse en un verdadero portafolio que el responsable de presentar la oferta de la IPS acarree en sus información posibles usuarios independientes y EPS. Dentro del portafolio llevará toda la información necesaria de estos servicios de salud que presta esta entidad prestadora de servicios. ¿Qué muestra un portafolio de servicios de una empresa de servicios de salud? Además de incluir en un portafolio de servicios, dirección. Buenos días, Yesenia, bienvenida al grupo. De contactos, teléfonos, página web y cunetas de redes sociales. Incluye también algunos de estos datos. Los clientes más importantes, los proveedores, que no se debe olvidar que destacan los que tengan prestigio nacional e internacional. Historia clínica, la fecha de la apertura, la misión y la visión, productos o servicios que tengan disponible, sello de garantía, socios y colaboradores de la empresa. Entonces, esos son lo que muestra un portafolio de servicios de una empresa de servicios de salud. Recuerde que ustedes me van a hacer una empresa. Esa empresa que me van a hacer, hoy le voy a mandar ya el seguimiento para que ustedes comiencen a hacerme ese trabajo que será para final de módulo. Le voy a colocar en la primera semana esa guía. ¿Qué es un portafolio de servicios impresos y qué características tiene? Impreso significa eso que se hacen en máquinas de tinta, a diferencia del digital que se hace en software. Vamos a hablar entonces de las características del servicio impreso. Es que la información debe ser precisa en el portafolio de servicios. Su información es muy clara al momento de imprimir. El diseño y la calidad de la imagen son importantes para la impresión
y la información debe ser precisa según el objetivo o función del brochure o portafolio. Más que todo, eso como un brochure, ese que de pronto en la institución System Center entregan cuando va un estudiante a pedir información sobre los estudios. Bueno, ¿qué me van a hacer ustedes para el día de hoy? El día de hoy me van a hacer un brochure de una clínica odontológica, ¿ya? Donde van a ustedes a presentar ese portafolio de servicio. ¿Ya? Ustedes la hacen y me la envían al WhatsApp de manera interna, cada uno por su chat interna. Bien, ¿qué es un portafolio de servicios digital y cuáles son sus características? Otra posibilidad es que el portafolio de servicios sea una presentación digital como un documento de PowerPoint o una página web. En este caso, la noción de un portafolio funciona de manera simbólica. La información más detallada de la empresa o de la persona, posibilidad de más páginas, más productos que puede prestar la empresa, diversidad de formatos y el internet está para compartir en Script, Share, Google Docs, que significa documentos en Google, etc. Entonces, esa es la ventaja que tiene cuando usted hace un portafolio de servicios digital. Usted me podrá hacer, si quiere un digital o un impreso, como ustedes gusten, para la actividad del día de hoy. Bien. Tenemos que relaciona las lecturas de unos tips para un buen portafolio de servicio, ¿ya? Entonces, cuando hace referencia al resultado, guardar todo lo que haga de manera digital o analógico. Nunca sabes cuándo te podrá ser útil. Un buen portafolio debe contener muestras del trabajo auténtico. No es suficiente con mostrar la información. Para ello, no hace falta tener experiencia profesional, sino que es lo suficiente tener prácticas voluntarias en un caso real. Mostrar el trabajo propio, mostrar imágenes en un tamaño adecuado, agruparse de tenerlas en un servidor que no desaparezca, que no desaparecen si no tienen nuestro permiso. Y explicar el contexto, que es la diferencia entre el portafolio impreso, que generalmente va a estar frente al cliente o posible empleador, y explicando verbalmente el contexto del trabajo, mientras que el digital no hay nadie quien lo haga, dar detalles del trabajo realizado, para quién era el proyecto, cuáles eran los objetivos, la tarea que se tiene o la que se va a realizar y con quién se colabora. Entonces vea la diferencia, mientras en el impreso hay una persona que te lo explica, mientras que en el digital no. Un ejemplo, y vuelvo a traer, cuando usted entra a la página del System, usted encuentra toda la página oficial y no hay alguien que te explique, tiene que estar tú viendo, y si tú tienes alguna duda tienes que llamar. Entonces es la diferencia entre un portafolio de servicios impreso y otro digital. Entonces vamos a hablar de la contratación vigente en las diferentes entidades. ¿Ya? Cuando se habla sobre portafolio de servicios institucionales. La contratación en el régimen subsidiado y las EPS públicas en el régimen contributivo. Vamos a hablar un poquito qué es el régimen subsidiado. El régimen subsidiado es aquel que, como su nombre lo indica, lo subsidia el gobierno. Son aquellas personas que no tienen capacidad de pago y lo hacen a través del SISBEN. Y el contributivo es aquel el cual la persona tiene capacidad de pago y puede estar cotizando con sus propios ingresos económicos. Las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado contratarán obligatoria y efectivamente un mínimo percentual del gasto en salud de las empresas sociales del Estado, que su sigla es ESE, se lee S, que significa Empresa Social del Estado, debidamente habilitado en el municipio de residencia del afiliado. En este caso seríamos aquí en Barranquilla, siempre y cuando exista la correspondiente capacidad resolutiva
y que dicho porcentaje será como mínimo el 60%. Entonces, la persona puede, estar afiliada siempre y cuando en el lugar donde tenga su residencia. El Ministerio de Protección Social, cuya sigla es MPS, reglamentará de tal manera que permita la distribución adecuada de este porcentaje en los diferentes niveles de complejidad. Los niveles de complejidad, como lo vamos a ver ahorita más tardecito, son el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos, los niveles de complejidad, tienen que ver mucho con la razón de sus factores como la parte de recursos humanos, infraestructura y también en la parte tecnológica. Entonces, de acuerdo a esos 3 ítems, así será el nivel de complejidad de las entidades hospitalarias. Bien. ¿Qué es el sistema de referencia y contrarreferencia? Vamos a aplicarlo de esta manera. Cuando una institución de un nivel 1, un ejemplo, que no tiene la infraestructura para hacer un procedimiento, sea de laboratorio clínico o de histológico o de atención o de enviar muestras para su, vamos a revisar muestras para su estudio, se manda a una institución de mayor complejidad. Entonces, tanto el paciente como esa muestra o esa prueba de laboratorio se manda a esa entidad para hacer el respectivo examen. Eso se llama referencia, es decir, lo refiere, lo lleva, lo lleva hacia ese sitio. Eso se llama el sistema de referencia. Cuando esa persona es atendida o es la parte del laboratorio, se le han dado ya los exámenes, se devuelve otra vez al primer nivel o esa entidad hospitalaria de primer nivel, y eso se llama contrarreferencia. Cabe entender que cuando el sistema de la persona es llevado a esa clínica B, por decirlo así, la responsabilidad en el traslado y la seguridad corresponde a la primera clínica. Cuando se envía, ya con los resultados, la responsabilidad del transporte lo hace la entidad al cual está haciendo la contrarreferencia. Cabe decir también que la entidad B, por decirlo así, no se hace responsable de la manera como utilice los resultados la entidad A. ¿Por qué? Porque solamente está pidiendo una interconsulta, por decirlo así, para que le muestren cuál es el detalle de esos resultados. Entonces, el sistema de referencia y contrarreferencia, en el mecanismo a través del cual del Ministerio de Salud, en el marco de sus procesos de descentralización de competencias y recursos, define estrategias que permiten garantizar a la población en general el acceso a los servicios de salud, con el concurso de los distintos actores involucrados, entre los que se encuentran los entes territoriales y los prestadores de servicios de salud de carácter público. ¿Cuáles son esos entes? El Estado, las prestadoras y las aseguradoras. El Estado, como usted sabe, es el gobierno, ¿verdad? Entonces, que presta sus entidades públicas. Las que son las entidades prestadoras, como la EPS, y las aseguradoras, como por lo menos el FORSIGA, la ARL, etcétera, ya que esos son los actores que hacen referencia y que pertenecen al Ministerio de Salud. Bien. En el modelo de atención integral de salud MAIS, tiene el enfoque de la atención primaria en salud, es decir, que permite mejorar la atención al usuario y realizar un direccionamiento adecuado para ofrecer una atención
de acuerdo a las necesidades de salud. La atención primaria en salud significa lo que se hace como un estilo de prevención, que es lo que he llamado PIP, promoción y prevención, para evitar que se generen enfermedades. Bien, tenemos esta parte que en la práctica, ya hablando del sistema de referencia y contrarreferencia, busca que los usuarios ya no madruguen a los hospitales a acceder a turnos y ser atendidos. Ellos deberán asistir primero al centro o subcentro de salud más cercano a su lugar de residencia. En este lugar recibirán lo que acabo de mencionar, la atención médica integral, y así se evitará largas filas en los hospitales para obtener un turno. Actualmente, pues, usted sabe que con esta cuestión de la pandemia, pues, se tienen estos pequeños problemas como es de atención al paciente. En el caso que el paciente requiera atención especializada, en el centro o subcentro de salud se le entregará un turno con la hoja de referencia para ser atendido en un hospital por un médico especialista, o por el contrario serán contrarreferidos, es decir, se devolverán. También se ha creado el sistema de adscripciones por la cual las personas se pueden atender según el sitio de ubicación de su domicilio. Para esto se ha realizado la contratación de asistentes administrativos que procuren informar asertivamente a los usuarios con calidad y calidez. Así, el objetivo fundamental es brindar un servicio personalizado a la salud. Entonces, como pueden ver, el portafolio de servicios institucionales es, en otras palabras, lo siguiente. Vamos a hablar de nuestra profesión, señor Fernando, señor Dana y la señorita Yesenia, que sea cordialmente bienvenida al grupo de salud oral. Es cuando por lo menos en un consultorio odontológico se le presta los servicios por lo menos de operatoria, endodoncia, periodoncia, cirugía. ¿Ya? Entonces, esos son los portafolios de servicios que tiene ese consultorio odontológico. Normalmente, todo consultorio, sea clínica, tiene que tener como es a la mano aquellos clínicas o hospitales alrededor de ese sitio donde se trabaja, para hacer la contrarreferencia en caso que se presente una emergencia. Es decir, cuando yo estaba en el sistema, ¿ya? O sea, que trabajaba para el sistema en el consultorio odontológico, yo tenía las clínicas que estaban alrededor, la Asunción, el Hospital Metropolitano y la clínica que queda por aquí cerca de la casa, que no me acuerdo el nombre. Entonces yo tenía número telefónico y dirección por si acaso se me presentara algún tipo de urgencia. Bueno, afortunadamente, en mis casi 30 años, solamente una vez se me presentó una urgencia, pero la pude solucionar ahí mismo en el consultorio. Entonces, vamos a ver otro tema. Este es el tema que acabamos de ver de cómo es de portafolio de servicios. Entonces, vamos a ver lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia, para que quedemos un poquito claro sobre qué es exactamente cómo es este tema. En algún momentito, mientras les monto el archivo en la clase.
Este sistema de referencia y contrarreferencia es el decreto 2759 de 1991. Vamos a hablar sobre esta parte. Normalmente, este decreto, que fue hecho en el diciembre 12 de 1991, para ser exacto, en la cual se especifica lo siguiente: el sistema de referencia y contrarreferencia es de obligatorio cumplimiento. Todas las entidades, cualquiera que sea, privadas o públicas, tienen que cumplir con este sistema, ¿ya? Las entidades que se refieren a esos términos deben ser contempladas cuando, sobre todo en el subsector privado, que tengan con el Estado, se celebra para la prestación de servicios de salud que participen de manera asociativa. Entonces vamos a definir qué es el sistema de referencia y contrarreferencia. Es el conjunto es el conjunto de normas técnicas y administrativas que permiten prestar adecuadamente al usuario el servicio de salud según el nivel de atención y grado de complejidad de los organismos de salud. Con la debida oportunidad y eficacia. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es una norma que estableció el gobierno para la prestación de manera oportuna en los diferentes niveles de complejidad para la atención de salud a los usuarios o pacientes. Un momento. ¿Me pueden mandar? ¿Me pueden hacer el favor? El régimen de referencia y contrarreferencia también facilita el flujo de usuarios y elementos de ayuda diagnóstica entre los organismos de salud, lo que yo le había especificado. Uno que tenga un nivel de complejidad menor, llega y se sube, se manda uno de complejidad de nivel segundo o un nivel de 2 de complejidad. 308. De tal forma que preste una atención en salud de manera oportuna y eficaz. Bien. Se entiende por referencia, escuchen bien, por favor, el envío de usuarios o elementos de ayuda diagnóstica por parte de las unidades prestatarias de servicios de salud a otras instituciones de salud para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el grado de complejidad, dan respuesta a las necesidades de salud. Entonces, se manda a ese centro de salud o institución para atención o complementación diagnóstica. Lo que hacen ellos es dar una respuesta
de acuerdo a la necesidad de salud que se necesite, y posteriormente ellos envían esa respuesta a lo que se llama contrarreferencia. La respuesta es que la unidad prestataria de servicios de salud, receptores de la referencia, dan al organismo o a la unidad familiar. Las respuestas pueden ser la contrarremisión del usuario con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la atención recibida por el usuario en la institución receptora o en el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. Entonces, entonces, eso es lo que hace en la parte de referencia y contrarreferencia. Bien. Ahora nos vamos para terminar lo que son los niveles de complejidad. A niveles de complejidad según la institución. Bien. Cuando hablamos de niveles de complejidad, tenemos nivel de complejidad 1, ¿ya? Que hace referencia a esa atención primaria y servicios hospitalarios de referencia, es decir, se dan las asistencias básicas, ¿ya? Ejemplo, cuando se atiende a la unidad paciente-familia, cuáles son las estrategias que se intervienen, cuáles son la consecución de objetivos y de los criterios de complejidad que presta esta entidad como es hospitalaria. Ya. Entonces también tenemos lo que son los dispositivos asistenciales específicos que actúan como demanda a fin de orientar a los planes de cuidados, comunicación con la paciente familia, transmisión en aquellos casos cuando sean malas noticias y coordinar la información entre niveles asistenciales, facilitando el acceso a pacientes a consulta, pruebas de gestión e ingresos programados. Eso es solamente lo que hace niveles de complejidad 1. Entonces, básicamente, resumiendo, solamente da asistencia básica y asistencia específica. Solamente es la relación que se entiende. En ese caso, hablando de medicina y odontología, sería por lo menos medicina general y odontología general. ¿Por qué? Porque ya no se presta ni la especializada en ambos casos. El nivel 2 de complejidad se presenta, lo que hace es, ya se le hace un soporte domiciliario de cuidados paliativos que sirven para complementar el abordaje de los factores que incrementan la complejidad asistencial. Entonces, eso hace básicamente cuando ya el paciente entra a ser hospitalizado en esos casos y que son remitidos a aquellos eventos en los cuales no se le puede atender. ¿Ya? Entonces, esos niveles de complejidad, ¿ya? Que normalmente ya les dije que están determinados por su infraestructura, ya hablando de si tienes esas áreas como área de cirugía, área de hospitalización, área de radiología, área de salud, de psicología, área de urgencia, de admisión, etcétera. Entonces, eso depende de la infraestructura, también de la parte de recursos humanos, ¿ya? Cuántos especialistas tiene, cuántos médicos tiene, cuántos auxiliares o jefes de enfermería tiene. Todo eso tiene que ver
con los niveles de complejidad. Y la parte tecnológica, ahí sí entra una parte muy importante, cuáles son esos recursos desde el punto de vista tecnológico, qué tipo de maquinaria tienen los hospitales o las clínicas, y de acuerdo a eso se le da su nivel de complejidad. Entonces, vamos a ver lo que son los niveles de complejidad en salud, o sea, los niveles de atención. Bien, vamos a poner las imágenes para que ustedes vayan viendo y me vayan siguiendo el paso. Bien, ¿qué son los niveles de atención en salud? ¿Ya? Entonces, dice que es la organización de la atención en diferentes niveles de complejidad y que tiene por objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con un máximo de cobertura de los servicios que se presten con la mayor calidad posible y con una misma cantidad de recursos. Los niveles de atención siempre se distinguen entre niveles primario, secundario y terciario. Vamos a hablar sobre el nivel primario. Es la máxima cobertura, pero con una mínima complejidad. Es de mayor cobertura, pero de menor complejidad, y está representada por las postas y estaciones médico-rurales, los consultorios urbanos y rurales y los centros de salud familiar. Para lograr sus objetivos debe proyectarse a la comunidad con sus recursos, coordinarse con sus organizaciones a fin de lograr actitudes favorables para la salud y hacer que éstas se involucren y confíen en el sistema. Entonces, el nivel primario, que es lo que tiene, su recurso humano lo constituye, lo que yo le dije hace rato, médicos y odontólogos generales, no hay especialistas, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales y técnicos. Y sus principales actividades son el PIP, sea promoción y prevención, el control de salud, pesquisa de morbilidad, es decir, a ver qué enfermedades se presentan, tratamiento de esas enfermedades que no sean complejas, porque si son enfermedades complejas, como tipo VIH o cáncer, pues ya eso se manda a un tercer nivel. La desviación oportuna de casos a niveles de mayor, derivación, perdón, oportuna de casos a mayor complejidad, lo que le acaba de decir. El nivel secundario, menor cobertura, pero mayor complejidad, es decir, se atiende menos personal, pero la calidad es mucho mejor, o sea, la infraestructura es mejor. Su quehacer está orientado a un segmento menor de la población. Recibe para diagnóstico y tratamiento los pacientes que no pueden ser resueltas en el nivel primario. Normalmente está relacionado con servicios clínicos de los hospitales, por lo que se puede llamarse consultorio adosado de especialistas. ¿Cuál es su principal recurso humano? El médico especialista o ontólogo especialista. Su grado de desarrollo es variable y depende del establecimiento al cual está adosado y de las características propias de cada servicio. Ejemplo, ¿y cuáles son esas unidades de apoyo diagnóstico? Laboratorio, clínico, imagenología, que significa estudio de las imágenes, por lo menos un TAC, radiografía, toda esa cuestión que tiene que ver con el estudio de los rayos X. Y anatomía y patología, es decir, disecciones y la patología, a ver que las muestras que se lleven tienen algún problema secundario de tipo cancerígeno. En general, no se contacta directamente con la comunidad. Se relaciona tanto con el nivel primario para resolver los casos resueltos, como en el terciario cuando la complejidad así lo requiera. Es decir, en estos casos, el nivel secundario y el terciario no entra directamente a relacionarse con el paciente, sino por la referencia y posteriormente contra la contrarreferencia. En la medida en que el nivel primario va siendo más eficiente, este nivel debe adecuarse y diferenciarse en las especialidades o
especialidades que sean necesarias. Nivel terciario, representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada, es decir, la hospitalización. Su nivel de cobertura es menor y se aboca a manejar sobre los casos con patología atención institucional del 100% de los partos, aunque esos son habitualmente de baja complejidad y sin patología. Sin embargo, hay partos que son bastante complejos y por lo menos necesitan de este tipo de atención. Bien. Entonces, para el primer nivel de complejidad, vamos a hablar cuál es la cobertura. Entonces, aquí aparecen lo que es atención ambulatoria, consulta médica general, atención inicial de urgencia, atención odontológica, laboratorio clínico, radiología, medicamentos esenciales, citología, acciones intra y extramurales de promoción y prevención y control, atención quirúrgica, servicios con internación, es decir, servicios con hospitalización, atención obstétrica, atención no quirúrgica u obstétrica, laboratorio clínico, radiología, medicamentos esenciales, evaluación diagnóstica y manejo médico. En ese segundo nivel de... Sí, dime. Profesor, usted disculpe por entrar a esta hora, sino es que no tenía luz. No, tranquilo, Frankie, no hay ningún problema. Bueno, lo importante es que estés en clase. Segundo nivel de complejidad que cubre la atención ambulatoria especializada. La atención médica no quirúrgica, no procedimental y no intervencionista, brindada por un profesional de la medicina. En este deben existir las siguientes especialidades básicas para la IPS. Recuerde que la IPS es institución prestadora de servicios de salud, que son pediatría, ginecología obstetricia, medicina interna, cirugía general y ortopedia, la cual puede ser opcional. Y tenemos el tercer nivel de complejidad, que está representado en la hospitalización y hace base en lo siguiente: trasplante renal, diálisis, neurocirugía, cirugía cardíaca, una que me hicieron a mí, reemplazo de articulares, manejo del gran quemado de aquellas personas que han sufrido traumas por que se queman su piel, manejo del trauma mayor, manejo de pacientes infectados por VIH, quimioterapia y radioterapia para el cáncer y manejo de pacientes de unidades de cuidados intensivos y tratamiento quirúrgico en enfermedades congénitas. Bien. Lo que vemos aquí ya es una cuestión muy diferente a lo que vemos. Bueno. Bien. Vamos a hablar sobre la atención primaria de la salud, APS. Normalmente esa atención es como una estrategia que fue definida por allá en una conferencia de Alma Ata en 1978, donde se estableció un avance para superar los modelos biomédicos centrados en la enfermedad que privilegiaban servicios curativos caros basados en el establecimiento de segundo y tercer nivel de atención para los modelos basados en promoción de salud y preventivos. Entonces, ¿cómo fue definida la AEPS, o sea, la atención primaria de la salud? Es la asistencia sanitaria asistencial basada en métodos y tecnologías prácticos y científicamente
fundados y socialmente aceptables, puesto el alcance de todos los individuos de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueden soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. A mí me dio pena Bien. Se dice que la APAS, que significa, tiene que ver con la promoción de la salud. Vamos a hablar algo sobre la promoción de la salud. Es una estrategia que se estableció por allá en el año 1986 con la Carta de Ottawa y que se define como el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. Esta estrategia propone la creación de ambientes y entornos saludables, la cual facilita la participación social, construyendo ciudadanía y estableciendo estilos de vida saludables. El compromiso de la promoción de salud supone que debe involucrar a la comunidad en la implantación de las políticas. La promoción de la salud está ligada íntimamente a la salud e involucra sustancialmente a la vida cotidiana. Esto que es la vida personal, la vida familiar, la parte laboral y la comunitaria de la gente. Eso es lo que establece esta promoción escrita en la Carta de Ottawa. Pero, sin embargo, hay unas imprecisiones que surgieron a raíz de eso, sobre todo con esa estrategia de la APAS, que significa que en todos los niveles de atención, desde el equipo de salud que trabaja en el primer nivel hasta la gestión de servicios de alta complejidad en el tercer nivel. Es decir, que tenía que aplicarse a todos los niveles de complejidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que la atención primaria en salud, como lo dice su título, no es sinónimo de primer nivel de atención. Se debe aplicar en los 3 niveles de atención. Y sin embargo, prevención primaria y primer nivel de atención no son sinónimos, son totalmente diferentes. Bien. Entonces, lo que establece esta Carta de Ottawa es lo siguiente, que la atención que se le dan a las comunidades no tiene nada que ver si es primero, segundo o tercer, se le debe dar en todos los casos y facilitarle los medios para que ellos puedan manejar su salud y que de pronto ellas puedan mejorarla. Cuando hablamos de prevención, se refiere al control de las enfermedades poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo. En cambio, la promoción de la salud está centrada en esta y pone su acento en las determinantes de la salud y en los determinantes sociales de la misma. Ya, entonces vamos a aclarar los términos. Prevención se hace al control o prevenir enfermedades, es decir, tratando de que esos factores de riesgo y de aquellas poblaciones de riesgo no sufran por esa razón. Mientras que la promoción está centrada en determinar y llegar y por lo menos una persona que se lleve por lo menos educación. Vamos a decir que vamos a buscar un grupo, una comunidad para en la hipertensión. Entonces se le dice a aquellos que cómo se evita la hipertensión, no comiendo sal, comiendo haciendo una buena dieta alimenticia, ya, teniendo hábitos, tomando bastante agua, etcétera, etcétera. Entonces eso es promoción. Mientras que la prevención ya es tratar de controlar que esas enfermedades se den, es decir, en la parte práctica, porque en la otra es solamente en la parte educativa. Bien.
Normalmente, bueno, entonces les hago el recorderi. Antes de las 6 de la tarde tienen que hacerme un portafolio de servicios que puede ser digital o puede ser impreso, y me lo envían al chat interno de WhatsApp. Bien. Ahora otro temita, que tenemos muchos temas que hablar sobre la atención a los usuarios. Sí. Profesor, solamente es eso, el portafolio digital. O el portafolio digital o el portafolio impreso, cualquiera de los dos, y me lo envían al chat. Por ahora, porque todavía no hemos terminado la clase. Bien. Vamos a hablar sobre lo que se dice sobre la procedimientos de esos, ¿cómo es? Sobre los recursos y políticas institucionales. ¿Ya? ¿Cuáles son esos recursos que debe tener una institución hospitalaria ya para la prestación de servicios? Porque ustedes saben cómo debe manejarse en esa situación. Bien. ¿Cuáles son esas políticas cuando se hacen la prestación de servicios? ¿Ya? Sobre todo de servicios de salud, tiene que haber políticas siguientes de gestión ambiental, política de prevención de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, la política de la gestión de la tecnología. Entonces, como pueden ver, hay también políticas de seguridad en la información. Recuerden que hay que tener cuidado cuando se están dar una información que no comprometa a la institución por mal manejo de esa información dada. ¿Ya? Ahora, la institución, cualquiera que sea, deberá establecer los mecanismos para respaldar la difusión, estudio, actualización y consolidación de las políticas que tienen que ver con el sistema general de la seguridad de la información y que deben ser alineados de forma efectiva con los demás sistemas de gestión en pro de la mejora continua de sus procesos asociados. Con respecto a las políticas de prestación de servicios, indistintamente sea de baja, mediana y alta complejidad, a través de la atención de lo que acabamos de ver sobre el modelo integral de atención, que comprende las actividades de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, y atención que satisface las necesidades de todos los usuarios, la familia y la comunidad. Normalmente las políticas de gestión ambiental. Entonces vamos a hablar sobre por qué es importante que cada empresa o institución maneje políticas en el problema de la gestión ambiental. ¿Ya? La gerencia y los colaboradores de servicios especializados se comprometen a la implementación de estrategias de gestión ambiental, garantizando la protección del medio ambiente, identificando y evaluando todos los impactos ambientales derivados de nuestras actividades y servicios, preveniendo la contaminación, minimizando el consumo de los recursos, fomentando la eficiencia y ahorro energético, velando por el cumplimiento de lo establecido según la normatividad aplicada,
a la institución, lo que motiva al personal propio, profesionales y empresas con las que colaboramos. Mi mamá. En el respeto continuo al ambiente. Ya. Políticas de prevención, tabaco y alcohol y sustancias psicoactivas. Es muy importante que todas esas empresas, o sobre todo las instituciones hospitalarias, manejen este tipo de atención. ¿Cuál? Primera, está estrictamente prohibido dentro de las instituciones la posesión, la distribución y venta de sustancias psicoactivas en el desarrollo del trabajo. Entonces, por eso es que normalmente, indistintamente no sea drogas psicoactivas, está prohibido fumar dentro de las instituciones hospitalarias, sea médica o sea odontológica. Igualmente se prohíbe la posesión, uso y distribución de bebidas alcohólicas, ¿ya? Sobre todo en aquellas entidades de servicios especializados. Bajo ninguna circunstancia se debe ingerir alcohol. Si dentro de las normas esas de bioseguridad dice que no se puede comer dentro del trabajo y menos tomar, entonces mucho menos en las horas laborales. La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros cuando existan razones que de pronto ese personal de salud está haciendo sospecha de abuso de drogas y alcohol. ¿Ya? Cuando se presenta un accidente, cualquiera que sea, y que ese usuario, perdón, ese empleado de salud se vea involucrado, lo primero que se debe descartar es que no esté consumiendo drogas ni alcohol. Es lo primero que se debe hacer. En ese caso, si usted está trabajando y tiene un accidente, lo más indicado es que se le haga un examen de sangre para determinar si usted está bajo los efectos de la droga o sobre efectos del alcohol. ¿Ya? E igualmente, que se presenta el trabajo en estado de alcoholismo o estado de drogadicción, porque igual eso va a crear dependencia. Ahora, si en el caso que se compruebe que el empleado esté bajo los efectos de alcohol y droga, la empresa deberá ejecutar acciones disciplinarias según lo establecido en el reglamento interno del trabajo. Ya. Entonces, como pueden ver, no se puede ir a trabajar en esos estados de drogadicción o alcoholismo. Y para terminar, las políticas de gestión de tecnológica es una cuestión que tiene que ver con la tecnología biomédica basada en el análisis de las necesidades de sus usuarios, impartidas desde la alta dirección con criterios definidos de impacto en la salud de la comunidad y evidencia de costo y efectividad basado en análisis multifactoriales, es decir, que tiene muchos factores. Bien. Entonces, como les dije, ahorita